Hola Fernando, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andás vos? Muy bien, por suerte. Me contabas que dejaste de ser profesor de marketing y ahora te enfocaste 100% en clases de management. Sí, un poco esto viene con el envejecimiento, y con la experiencia, llamémoslo así. Marketing, si bien he estado muchos años ahí, se ha vuelto medio técnico, mucho más técnico, y entonces me estoy metiendo en temas un poco más estratégicos y más de management en general y no tanto en marketing. Suena a una forma de que alguien inteligente como vos hace para proteger su trabajo frente a las máquinas. En vez de hacer algo que podrían hacer las máquinas, que es algo más técnico, más matemático, como marketing tal vez, te vas a algo más humano que las máquinas todavía no se pudieron meter demasiado. No lo había pensado desde ese punto de vista, lo pongo más, un poco más como aprovechando más la experiencia y aprovechando y tratando de entrar en problemas un poco más grandes, llámense, problemas más amplios, problemas que le interese a más gente, porque en el fondo management tiene mucho que ver con toma de decisiones, entre de muchas otras cosas. De hecho, una de las cosas que estoy trabajando es casualmente las definiciones de management, las definiciones de empresa, porque lo que encuentro que cada vez hay más especialistas, pero cada vez hablan de cosas más angostas. O sea, estamos en un mundo lleno de especialistas. Uno lo ve claramente en la medicina, donde uno tiene el cirujano del dedo meñique izquierdo. En management nos ha pasado un poco eso, pero hoy yo creo que hay que ir un poco más a los temas más generalistas y es un poco la movida hacia el management, a cosas súper más generales. ¿Por qué crees que tenemos, o sea, comparto que la especialización ha sido como bastante clara, ¿no? Estas décadas, pero ¿por qué crees que debemos ampliar un poco más, desespecializarnos y generalizarnos un poquito más? Bueno, son los ciclos de la vida. ¿Viste? O sea, en todas las cosas vos tenés ciclos de expansión y contracción. Expansión y contracción. ¿Qué ha pasado en los últimos años? A medida que tenemos más información y estudiamos más, cada vez para ser más relevante uno busca una especialización. De hecho, los profesores de escuelas de negocios de afuera estudian cosas que son súper angostas. Los PhD son cosas que saben mucho de un tema muy Bien, finito. Entonces, cuando eso pasa, al principio hay todas ventajas, pero llega un momento que viene la torre de Babel. Todos los especialistas no pueden dialogar entre ellos, entonces hay que volver al generalismo. Y me parece que estamos un poco en ese, empezando a sentir la atracción gravitacional hacia los generalistas, hacia los médicos, digamos, más clínicos. ¿Por qué? Porque en el fondo, y tiene que ver con todo lo que vos ya sabés que yo trabajo, que en momentos donde hay muchas partes interactuando, hay que tener una mejor comprensión de lo que se puede llamar el todo, aunque uno nunca entiende todo. Entonces, tengo la impresión de que ahora, con todo esto, ya no sabemos qué comer, porque los nutricionistas nos dicen que todas las dietas son buenas, no sabemos qué ejercicio hacer porque está lleno de ejercicios, y alguien nos dice, ¿y si me ayudas un poquito más y me decís a mí qué me sirve? Entonces ahí es el mundo, ese es el mundo de los generalistas. entiendo. Y llevando esto a la empresa, de hecho, bueno, recuerdo que era un chiste que hacíamos desde OfficeNet, que era como emprendedores acá en Argentina y Brasil, mirábamos a los de Estados Unidos y decíamos, no, pero ellos tienen vicepresidente de bolígrafos de color verde, de color rojo, y aparte había como de hecho hay un paper sobre la inflación de cargos en Estados Unidos, sobre el hecho de que, si mal no recuerdo, las empresas se ahorran 4% del salario alargando el título de la persona. La gente tiene Sí, Executive Vice President. eso está bueno, esos son como elementos que vienen con la especialización. Pero vos y yo sabemos que en los países grandes, inclusive no había que ir a Estados Unidos, en Brasil, el jefe de producto de Coca-Cola era un tipo,
que tenía segundos y terceros y en Argentina no. ¿Por qué? Porque solo un país más grande, más regiones, más trabajo, más cosas. Pero en management yo entiendo ahora, yo lo que veo, y me pasa mucho en las clases, en las escuelas de negocios, que viene gente de cada vez más carreras, cada vez más profesiones, yo diría carreras, profesiones, cada vez más mercados, cada vez más modelos de negocios, y todos hablan un idioma que parece que nos entendemos, pero no nos entendemos. ¿Por qué? Porque lo que alguien dice liderazgo y viene de una petrolera no es lo mismo que liderazgo en una startup. Claro. Entonces, usamos las mismas palabras, eso es un poco lo que pasa con los especialistas. Usamos las mismas palabras, todos creemos que sabemos un poco de todo, pero después caemos en conceptos súper específicos. Eh, Pregunta general, me quedo picando con esto. A ver, lo he visto en cursos de posgrado de negocios, desde ingenieros agrónomos hasta bioquímicos, ¿no? Y me entra la duda ahí de si el management en sí es, entre comillas, no sé si ciencia, ¿no? Pero es una disciplina equivalente a bioquímica o a medicina, o es algo que es en verdad algo que todos deberían tener un poco, como liderazgo en general. Es eso, a ver, vas a tener un problema conmigo en esta nueva etapa que estoy, que después te contaré. Yo te voy a decir, es un Es que poco eso, no no respondes. es un El poco problema de es que las no dos das cosas. respuestas. Es un poco de Ok, las dos cosas. Es muy técnico como bioquímica y al mismo tiempo es algo menos específico y más general como liderazgo. Porque el management es todo eso. Cuando una de las cosas divertidas cuando yo pregunto qué es el management es fijarse el turno de una máquina o usar una herramienta. Eso es management desde cierta perspectiva. Y por otro lado es manejar una cosa complejísima como Apple. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno puede decir, no, para mí management es lo de Tim Cook. Y otro dice, no, para mí management también es manejar una carnicería, que para mí es una cosa no muy fácil. No cualquiera maneja bien una carnicería. Por eso digo, yo tengo mucho respeto a las pymes y mucho respeto a la gente que está en el día a día, porque lo que hoy entiendo es que hay muchos tipos de management, muchos tipos de herramientas, muchos niveles, muchos tipos de problemas, y eso hoy es más difícil de percibir porque todos conocemos una parte chiquita. Es como que lo que hemos vivido, tu experiencia en OfficeNet es buenísima, pero vos sabés que es una experiencia en OfficeNet. Y a medida que has ido a dar charlas en otro lado, te das cuenta que hay otros tipos de empresas donde hay claro. otras cosas que valen. Eh, Ahora déjame preguntarte algo con esto del management y de alguna manera vos tenés como una visión generalista casi por definición, pasan miles de alumnos por tus aulas, te enfrentás a todas estas cosas. Supongamos que lo agarramos a Tim Cook y lo ponemos a trabajar en el puesto del carnicero. Y lo agarramos al carnicero y lo ponemos a trabajar en el puesto de Tim Cook. ¿Qué cosas mejoran y qué cosas empeoran a largo plazo, no? A ver, en principio van a tener choque los dos. En principio van Ok, a tener choque los dos. Pero, y uno tendería a pensar que Tim Cook la va a manejar de taco en la carnicería. Te diría, quiero verlo. no, yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas, no seamos tan extremos, pero hemos visto, vos y yo, un montón de genios que manejaban compañías multinacionales o filiales multinacionales en Europa y que vienen acá y hacen agua mal, aunque es una filial más chica. Hay muchos temas de contexto que son importantes. El tipo de problemas también es distinto. No sé si Tim Cook podría manejar el blanco y el negro, las tasas de interés que tenemos, la FIP, ARBA y los inspectores municipales. Sinceramente, con todo cariño, Tim Cook es un genio, pero, o sea, obviamente se acostumbraría porque es un tipo muy inteligente, pero se volvería loco al principio. Entonces, hay que tener este respeto
por este tema de que siempre pensamos que lo más grande es mejor, que lo americano es más complicado, y no siempre es así. De hecho, vos y yo hemos trabajado en compañías por ahí multinacionales y son muy distintas las europeas a las americanas. Las americanas son muy, estoy dando un ejemplo, ejemplos generales, ¿no? Son muy de productos masivos, de grandes, de no mucha sofisticación. Las europeas, porque están en muchos países con muchos lenguajes, son mucho más de los detalles. Por eso Unilever anda mejor que Procter en ciertos mercados, por los conceptos, y son hasta mucho más inclusivos. Entonces, ese tipo de cosas, con el tiempo, uno se compra que esto es mejor que otro, pero yo te diría, hay que tener mucho cuidado. Ok, ahora, me dijiste lo que le pasaría a Tim Cook en la carnicería, pero está el carnicero ahí en cabeza de Apple. ¿Qué le va a pasar a ese? Habla inglés, habla todos los idiomas. Sí, sí, sí. Supongamos que evitamos los problemas clásicos de, bueno, ahí tiene un tema muy importante que es cuánto puede trabajar en equipo, cuánto puede delegar. Obviamente va a haber gente que lo puede hacer. Entonces, empezás a tener lo que siempre se llamó en management nosotros stakeholders, otras relaciones, cosas más indirectas. Es la diferencia de manejar el Estado nacional y manejar las provincias o una municipalidad. Entonces, hay cosas muy específicas del management, por eso yo tiendo a pensar que no hay uno mejor que otro, sino Ok, que uno maneja ciertos entornos, tiene ciertas experiencias, entonces hay que mirar eso y hay ciertos temas que a veces se necesitan y a veces no. A veces cuando hay muy poca gente, y no estoy hablando de negocios chicos, pero muy poca gente, el tema del liderazgo no se vuelve tan crítico como cuando tenemos equipos más grandes. claro. Porque el liderazgo es más directo y todos sabemos qué estamos haciendo. Hay números interesantes. Mi amigo Dave Snowden, que lo voy a citar varias veces, habla de unos ciertos números mágicos, ¿no? De la centuria. Los romanos se habían encontrado que la centuria era la unidad básica de su ejército, porque dicen que 100 personas es lo que un jefe puede recordar los nombres. O sea, y esas cosas algo que ver tienen. Vos y yo sabemos que cuando las empresas empiezan a crecer y la gente empieza a no conocerse por nombre y apellido, hay otras relaciones. Totalmente, y es mucho más difícil construir esa confianza que te permite delegar, que te permite tomarte vacaciones o que te permite pensar en el largo plazo. Déjame preguntarte algo ahí, como que lo que yo estoy rescatando ahora es, primero hay diferentes habilidades de liderazgo que probablemente ninguno es perfecto en todas, todos tenemos como un mix variado. Hablaste muy bien de carnicero, ya que hablar bien de Tim Cook es como lo típico, pero hablaste muy bien de carnicero, tiene cosas que Tim Cook no tiene. Eh, Ahora, el mundo cambia cada vez más rápido, los mercados cambian cada vez más rápido, incluso la gente individualmente cambiamos cada vez más rápido. Las empresas necesitan entonces líderes con distintas habilidades a lo largo del tiempo. Sí, Se deduce totalmente. que hay que rotar los líderes. Mira, el tema, estamos en una crisis, el sistema educativo, el sistema empresario, el sistema de desarrollo interno, básicamente porque esto que está pasando, lo que nos está dando es mucha más variedad. Y cada vez más variedad, las empresas normalmente, una de las cosas que trataban de hacer era estandarizar, tener una cultura. Yo he escrito paper de que no podemos vivir con una cultura hoy. Sencillamente, y no podemos vivir alineados. O sea, las empresas no pueden tener una cultura y alineación todo el tiempo. ¿Por qué? Porque una cultura y alineación significa estar congelado. ¿Entendés? Vos siempre tenés que tener desalineamientos, tenés que tener culturas, tenés que tener... Aparte, vos no sabes para dónde va a ir el mundo, entonces
Hoy es un día, es un momento, es un sí, yo digo un día, porque es como una ventana corta, donde lo que hay que manejarse es con opciones. Hay que manejarse con opciones reales, es decir, si yo no sé para dónde va a disparar el mundo, no puedo estar jugado todo a un solo camino. Y lo Ok, mismo pasa con la educación. Yo tengo que tener habilidades en la mochila por si llueve, o por si truena, o por si hay sol. A ver, estamos en un mundo más de exploración, entonces lo que vale es lo que yo tengo en mi mochila o mi capacidad de cargar esa mochila o de aprender, más que tener un conocimiento que yo me juego a ver cuál va a ser el conocimiento del básico para el año que viene. Tengo que tener capacidad de aprender más que tener mucho conocimiento y muy específico. Ahora, de vuelta, estamos hablando de managers. Si estamos hablando de técnicos, hoy hay técnicos que ganan mucho más que un manager. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento específico muy finito que es el que vale, que mañana puede no valer. Entonces, acá hay temas que hay que ampliar, hay que abrir un poco la cabeza. De hecho, en nuestra época ganaban más los managers. Hoy no sé si ganan más los jefes que los técnicos. y bueno, en algunas áreas como tal vez programación, no tengo dudas de que hay muchos casos del técnico, el campeón que resuelve todos los problemas, puede pedir lo que quiera. Pero Sí, pero en ventas que fue una cosa en que ventas, manejamos mucho, en ventas ventas también seguro, pasa eso. Hay muchos temas específicos que la gente no quiere crecer. Va, no debería crecer, porque antes la idea es, el sueldo viene con el nivel y el nivel viene del nivel de management que tenés. Hoy hay más opciones, hay carreras técnicas, hay carreras políticas, hay pero carreras... ¿eh? entonces, a ver, hay ciertas instituciones en las empresas que son como veneradas. Por ejemplo, el organigrama, ¿no? El organigrama, de hecho hay gente que dice, no, yo no puedo hablar con tal sin respetar el organigrama. La frase está instalada. Me acuerdo que hay normas IRAM para hacer organigramas, si mal no recuerdo, que me enseñaron alguna vez. Otra es la matriz de cargos y salarios, ¿no? O sea, esta persona está en este nivel, hace conciliaciones bancarias, esta persona está en el mismo nivel, hace ventas, tienen que ganar más o menos lo mismo, si no es injusto. Eh, y lo que me está Estamos... diciendo es, No, a ver, Leo, eso es el deber ser, pero como muchos deber ser en la vida hoy, no se cumplen. O sea, lo que quiero decirte es, antes había niveles, 4 o 5 niveles en la organización. Hoy no está más esos 4 o 5 niveles. Están rotos en términos de que lo que llamamos complejidad, para muchos, después lo vamos a definir si querés más, es hoy hay cada vez más variables y cada vez más diversidad de cosas. Entonces, te pasa esto. Hay gente que aparentemente tiene el mismo nivel, pero ganan sueldos distintos, sin que unos ganan en dólares y otros ganan en pesos. Hay gente que aparentemente se pelean por el nivel, y yo te diría, mirá, vos tenés que pelearte por el aprendizaje y por lo que sabés hacer, y por lo cerca que estás en el negocio. ¿Por qué? Porque tener más nivel y no estar aprendiendo o no estar en trabajando las variables clave del negocio es pan para hoy y hambre para mañana. déjame ponerte pausa ahí. Estás diciendo que hay que estar aprendiendo todo el tiempo, ¿sí? Eh, es súper fácil de decir, pero tenemos una tendencia, o sea, aprender duele. Aprender implica ir a una clase con vos y tener que escucharte y discutir y prepararse, o implica tratar de caminar y caerte cuando sos un bebé. Aprender es admitir que no sabés, o sea, un baño de humildad, o voy a ir a aprender. Eh, para la gente es cómodo no aprender. Sí, de hecho les hemos intentado durante muchos años decir, mirá, hace esto porque una vez que llegues acá ya vas a haber llegado. Claro,
el sistema educativo estaba planteado, vos tenés un título, ahora sabés. Bueno, una serie de cosas, eso es siglo XX. El siglo XX es la forma que tuvimos de hacer lo que hoy somos, porque hoy no somos 8.000 millones de personas. O sea, uno puede pensar que el mundo está mal. A ver, una de las características que tiene el mundo actual es que vos puedes encontrar 348 variables que están bien y 355 que están mal. Y el mundo está bien o está mal, depende de que mires, depende de dónde estés parado. Bueno, entonces, el mundo está tan mal, pero hay 8.000 millones de personas que comen, aunque algunos que no comen tan bien, comen más de los que antes comían, inclusive habiendo crecido la población. Hay un montón de problemas, pero hay un montón de cosas que salen bien, ¿no? Hoy los chicos no se mueren antes de los 5 años, hay una serie de problemas. Ahora, todo eso se consiguió con el mundo de consumo del siglo XX, estructurado, que cambiaba poco, etcétera, etcétera. Nos cansamos de decir que a partir de 2010 entramos en una revolución que venía con la información, que venía con la inteligencia artificial. ¿Te acuerdas las presentaciones que hacíamos de la cuarta revolución industrial? Ahora la estamos viviendo y no la queremos hacer, no la queremos aceptar. Entonces, ahora, eso que te decíamos, tener un título, hoy lo único que te puedo decir, la educación sirve para aprender a aprender. Ok. El título no vale, vale el proceso. Por lo cual, si vos vas a estudiar para sacar un título y no vas a aprender, te diría, estás perdiendo el tiempo. La otra cosa es que no solo se aprende en lo formal, se aprende en lo informal. En qué trabajas, cómo manejas tus relaciones, cómo manejas tu cuerpo, cómo entendés el mundo. O sea, una persona que puede ser 10 en la facultad técnica, si va a trabajar en un lugar técnico puede andar bien, pero como manager, si no sabe lo que está pasando en el mundo, no sabe dialogar con la gente, no sabe entender a los distintos y no se sabe mover en un mundo rápido, está muerto. Entonces, cada vez más se habla de esas cosas que antes llamaban soft, que hoy son claves. Sí, suena que hoy son casi las únicas importantes, por lo menos en el management. Que Junto con tener los mínimos. A ver, tenemos que cambiar esto de tener los máximos para tener los mínimos para operar. Te lo pongo así. Antes yo quería tener el mejor título de ingeniero. Hoy prefiero tener un título de ingeniero que está bien, pero al mismo tiempo haber hecho deporte y haber tenido relaciones y tener una buena inteligencia emocional. Hay mínimos, vos te necesitas, no máximos, sino necesitas mínimos para hacer ciertas cosas. Y vos hablabas de el management. Bueno, yo puedo ser muy buen ingeniero agrónomo, pero tengo que saber los mínimos de management, cómo manejarme en una empresa. Y los mínimos de relaciones sociales. Ok, entonces la gente está buscando esa, yo me lo imagino como un diagrama de spiderweb, ¿no? De tela de araña, donde antes éramos el mejor ingeniero del mundo y cero capacidad social, cero, no hacíamos, no cuidábamos el cuerpo, no liderábamos con ejemplo. Bueno, ahora decís, no necesitamos al mejor ingeniero del mundo, necesitamos más parejitud, por decirlo de alguna manera, y entonces el ingeniero agrónomo siente esto y dice, necesito saber de negocios, voy a hacer un posgrado, un curso o algo, y tal vez viceversa. Me acuerdo el CEO nuevo de Starbucks, se pasó creo que 3 meses como barista, apenas lo nombraron, como diciendo, yo ya, o sea, ser el manager, yo necesito saber cómo se hace eso para poder hablar, y era el único del directorio que sabía preparar un café. Ahora, me gustó mucho este concepto, ¿no? De que antes buscábamos el máximo, el mejor de algo y ahora buscamos más parejo, pero todo esto torna, no, lo dijiste al pasar, alrededor de la idea de que el mundo es mucho más difícil de lo que creíamos. Antes nos jubilábamos en la empresa en la que entrábamos, existía algo que se llamaba jubilación, ¿no? También el título nos garantizaba algo, mi hijo el doctor, ¿no? Y ahora sumando todo eso, decimos, no hay nada garantizado.
esto es un despelote. Te lo pongo en otro término, déjame dártelo vuelta en lo negativo. Vos y yo sabíamos, e hicimos carreras de las tradicionales. Estudiamos una buena carrera, entramos a una buena empresa, nos fue bien y pues ya está. Ahora, en la vida no fue tan fácil. Vos y yo hicimos mil cosas, vos te tuviste que ir, yo me fui a ser profesor. Entonces, esa idea de que por la carrera tenías éxito no es tan así. Es cierto que había menos opciones, eso está. Ok, Había menos opciones, había carriles más largos, pero trabajar 30 años en una empresa, a alguna gente le gustaba y a otra gente no. Entonces, yo entiendo, pero uno siempre idealiza lo otro como que estaba bien. Y la otra cosa que era que el mundo era, bueno, vos estudiabas, llegabas, era como los profesores que tienen tenure. Una vez que se consiguen entrar, y una vez que consiguen entrar, ya después no trabajan más. Tampoco era tan así. En algunos lugares sí, en otros lugares no. Yo diría que hoy primero, hay más opciones y vos elegís más. Con lo cual eso tendría que ser bueno. Porque hay más opciones, puedes hacer lo que se te canta. No, si, mirá lo que les pasa a los japoneses que si no entran al jardín de infantes número 1, después no entran al colegio número 1. Entonces, si no, entonces hay una presión terrible. Entonces, eso en Occidente no pasa tanto. Vos podés recuperarte, hacer carreras raíz cuadrado, carreras exponenciales, podés hacer cualquier cosa. Entonces, eso pongámoslo en positivo. Lo que se muere es que la gente buscaba seguridad. ok. Entonces, yo lo que diría, la seguridad en sí, sí, podría decirte, hoy no es tan fácil ver hacia adelante. Ahora, te pregunto, ¿no es un mundo más divertido en el que vos tengas que buscar tu día, que puedas encontrar otras cosas, que encuentres cosas que no esperabas, que puedas cambiar de carrera, que vos y yo cambiamos de carrera y estás triste de haber cambiado de carrera o estás Para feliz? nada. ¿Feliz? Entonces, la pregunta es, vos sos, o sea, hay algo que yo entendería o quisiera que se entienda, o me estoy tratando de procesar, de que uno siempre está buscando y ve como en lo otro lo bueno. Eso tiene que ver con la cantidad de opciones, que es cuanto más opciones tengo más lo que llamamos costo de oportunidad. Tengo más cosas que podría haber hecho y no hice. Entonces todo el mundo cree que es mucho mejor estar quieto y tener una cosa tranquila. Ahora, si yo les pregunto a la gente de corazón, ¿vos quisieras estar quieto en un lugar mucho tiempo? Y te van a decir que no. Entonces, ¿cuál es lo que yo me parece que es importante? Hay que abrazar el cambio, hay que amar el cambio. El mundo es cambio, porque nuestra vida es cambio. Entonces, este tema, y pensémoslo en las cosas, otras cosas sociales como las parejas. Vos cuando empezás una pareja no tenés claro el futuro y vas llevándolo. Y a veces funciona y a veces no funciona. Entonces, creo que hay que tenerse mucha más confianza, hay que saber que uno tiene que estar preparado, hay que no dormirse, y no es tan difícil tampoco porque cada vez hay más opciones. Déjame superponer esto que decís con lo que decías antes de que la humanidad está realmente mucho mejor. Somos 8.000 millones de personas y hoy hay más obesos que desnutridos, ¿no? Hoy la obesidad es un problema más grande que la desnutrición. O sea, comemos en promedio todos bien, algunos de más, otros de menos, pero en promedio comemos bien, pero mucho mejor y comemos como reyes del siglo XV. Entonces, de alguna manera, mirá lo que te traigo, la pirámide de Maslow, digamos, global, está satisfecha, está siendo satisfecha. Las necesidades fisiológicas están siendo satisfechas, pero tenemos este miedo, vos decís, tenemos que tener la confianza, saber que vamos a poder, pero estamos cagados en las patas frente a lo que está pasando. Es el cambio de actitud principal que nosotros, yo por lo menos estoy intentando ver cómo se transmite. ¿Por qué? Porque antes, y el marketing hizo mucho daño en eso, en el sentido de decirte todas tus inseguridades, ¿no? Tenés que tener seguro en tu casa, tenés que tener... Bueno,
tenés que tener una carrera, porque si no, no vas a ser nadie. Bueno, yo tengo la impresión que ese tipo de cosas han hecho un poco de daño en el sentido de que tenemos que tener seguridad. El Estado tiene que darnos seguridad, las empresas tienen que darnos seguridad, pero cuando nos lo dan, no lo queremos tanto. ¿Por qué? Porque después te dice, pero no te metas mucho con mi vida. O no te metas mucho, yo quiero que vos me des seguridad, pero yo no te voy a dar mi vida. Sí. Entonces, creo que tenemos que avanzar en las relaciones con las cosas, con la vida, con la carrera, con el conocimiento, a algo un poco más maduro, que es, lo más maduro es esto. Es imposible saber todo, es imposible tener todas las opciones, hay que tenerse fe y hay que confiar más en uno y hay que prepararse todo el tiempo, hay que estar más entrenado. Es como decirte esto. Mira, esto no va a ser una carrera donde vas a saber todo lo que te va a pasar. Entonces tenés que tener una mejor mochila. Y tenés que estar preparado porque la vida te va a ir cambiando. Y confía, porque una de las cosas que yo creo que es lo mejor del ser humano es la capacidad de adaptarse. Lo que pasa es que si vos Espérame, estás esperando que te den todo, sonaste. Y me parece que ahí está el problema. déjame, tengo dos cosas para pelearte. Primero la fácil. Walk the talk. Vos decís esto porque sos profesor y es fácil decirlo, porque vos lo decís, no sé si cómo es tu condición contractual, si tenés tenure o lo que sea, pero vos lo decís desde la comodidad de la torre de cristal. Muchachos, ustedes tienen que cambiar. ¿Vos cambiás? ¿Cómo lidias con esto vos? Mira, esta fue una de las primeras crisis que tuve, porque yo era ejecutivo y después fui profesor. Y después de ser profesor, todo el mundo me decía, bueno, pero vos antes hablabas. Ahora nadie nos cree como profesores. De hecho, a ver, te lo digo, vos que sos un influencer, déjame decirte así, sos un influencer, tenés mucho más seguidores que nosotros los profesores. ¿A quién lo escuchan más? ¿A vos o a mí? Entonces, ojo con esto, porque en el fondo nosotros también nos hemos dado cuenta de que yo no estoy en la torre de cristal diciéndole hagan todo esto, solamente soy un observador. Y una de las cosas más interesantes, yo, yo te decía que he venido cambiando de temas durante mucho tiempo, y una de las cosas que más tuve que hacer es abandonar esa torre que tenían los profesores cuando tenían tenure, que era lo que decían, la gente lo hacía. Hoy en la clase la gente no te cree. No es fácil, no es fácil mantener la atención. Entonces, y la otra cosa es que yo he cambiado muchísimo. De hecho, estoy haciendo una especie de sabático, básicamente porque sé que muchas de las cosas que decíamos hace poco tiempo, que las hemos repetido, el tema este de una cultura, una estrategia, no funcionan. Entonces yo estoy verdaderamente en un cambio importante y además tengo que cambiar todas mis metodologías. Ok, a ver, siempre te conocí como un profesor que usaba más que nada el método de caso, que era como una versión avanzada, una versión más moderna de la clase magistral, en donde el profesor habla o sea, el método de caso es más interactivo y captura más la atención. ¿Qué te imaginas para adelante? Porque dijiste tenemos una competencia por la atención, es difícil conseguir que la gente, o sea, me dan más bolilla a mí porque digo payasadas que a vos que sos el que estudia y el que sabe. Entonces, ¿vas a hacer payasadas? Mira, estamos adaptando, el método del caso no es una cosa, y todos los que nos escuchan, decimos método del caso y hay 345 interpretaciones sobre el método del caso. De hecho, el método del caso, como lo entendimos nosotros o como se entendió en Harvard, no es contar historias de éxito, que es lo que la mayor parte de la gente cree. Y no estamos discutiendo casos de éxito. De hecho, la gente se pone contenta que escribimos mi caso, y vos sabés bien porque escribimos tu caso, y lo que hablábamos no era de tus éxitos, No, hablábamos de todas las de las cosas, cosas. claro. Entonces, pero la gente tiende a pensar que el método del caso es contar casos de éxito, y así se interpreta. En management, que no hay reglas para todos los momentos, no hay reglas fijas, no hay una sola regla de management fija, no hay ni una. Todo se aplica en un entorno. Es como, vieron que vos decís, la física de Newton vale entre esta velocidad y esta velocidad.
Acá vale otra y acá vale otra. Bueno, en management y economía pasa lo mismo, ojo con todos los que hablan de economía, porque la economía, todos los estudios valen en cierto rango, ¿no? La inflación pasa un cierto momento y ya nos fuimos a la hiper y ya no vale lo que valía la curva de Phillips. Bueno, entonces, ojo con eso. Entonces, ¿por qué se usaban casos? Porque si queremos discutir de management, tenemos que discutir una condición en un momento específico para una empresa específica. Porque si no, todos están hablando de lo que ellos creen que pasa y no estamos hablando de un problema específico. Es como en el caso anterior, una cosa es discutir Apple, otra cosa es discutir la La carnicería de carnicería. Apple. Entonces, el método del caso no es otra cosa que discutir temas que tienen que ver con el management, que son muy variados, a partir de situaciones especiales. Eso lo estamos adaptando mucho a el tema digital. ¿Por qué? Porque si yo quiero hablar de liderazgo, no hablo de liderazgo en términos generales, sino te pregunto, en esta circunstancia vos qué harías. Ok. Y eso en digital hasta se puede hacer mejor. ¿Cómo es eso? Te doy una circunstancia, te paso un video de una circunstancia y te digo, ¿qué haces? Ok. Ok. Y, a- y además lo puedo hacer con 800 personas porque yo puedo procesar lo que la gente contesta que haría, la puedo procesar con ChatGPT. Y te puedo mostrar toda la variedad de reacciones que toma la gente. Está bien, pero acabas de decir algo terrible para un montón de docentes. Dijiste, puedo usar ChatGPT. Si vos lo podés usar, tus alumnos también van a poder usarlo. Y hay gente que levanta carteles en contra de eso. Mira, a ver, ¿qué está muerto? Está muerto la educación repetitiva de contame qué hizo Colón, contame, Ok. haceme. También la gente puede entrar a esta circunstancia de vos qué harías, y ChatGPT lo que te va a contestar es lo que haría un alumno promedio. A ver, ChatGPT está entrenado en toda la Internet. Y la Internet está toda la buena información o hay información buena y información mala. Y de Hay de todo. todo. Entonces lo que te va a dar ChatGPT es más o menos todo. Si vos sos muy bueno preguntando, podés hacer, ir recortando y decirle, no, Ok. pero contestame como este. Bueno. Pero igual, eso no te va a dar todas las respuestas posibles. Ok. Ahí es de vuelta el humano sumándose a la máquina. Yo creo que acá la idea, y lo decía el otro día, creo que Varsavsky o uno de estos tecnólogos dice, el que te va a sacar el trabajo no es el ChatGPT, es el humano que lo usa. Es el Exactamente. humano potenciado por esto. Entonces, yo tengo la impresión que obviamente vamos a tener que usar otras herramientas, pero eso te hace ser mejor humano. Y ahí es donde voy a la formación. Vos para aprovechar el ChatGPT tenés que saber más. Tenés que saber más de historia, más de humanidad, más del tema. Me quedé con una cosa, tal vez es absurda, pero hablamos del método de caso, hablaste de Colón. ¿Vos te imaginás una escuela del futuro en donde le planteen a los chicos de 12 años, che, mirá, tenés esta inquietud, querés conseguir especias que valen mucho dinero en Europa, pero no tenés plata, no tenés dinero, necesitas inversores, vas a Italia no te dan bolilla, vas a Portugal y no te dan bolilla, en España tampoco, pero tenés un primo, ¿qué haces? Eh, insistís para conseguir inversores, rompes un huevo delante de la reina, que nunca sucedió, creo, o te vas a la pescadería de tu otro primo, a Génova. ¿Te imaginas digamos, entender más el porqué, qué hubo en la cabeza de un tipo como Cristóbal Colón para equivocarse tanto y llegar a América? Sí, sí. A ver, estamos estudiando, de hecho hay un libro ahora, hay libros nuevos sobre los polímatas, que son aquellas personas que tienen capacidad de trasladar conocimiento entre lugares. Ok, Yo creo, y bueno, vos sabés que yo pertenezco a San Andrés, es una universidad que tiene en su formación para todas las carreras
materias que no serían tan útiles. Historia, arte, filosofía, administración. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos que salir de ese título utilitario que administración es enseñarte contabilidad, finanzas, algo de estrategia, para decirte que lo que yo necesito tener es una estantería bien puesta, una cabeza que relacione, que entienda, que conozca la humanidad. Entonces, te cuento de dónde estoy estudiando yo management ahora. De biología, de historia, de evolución, de matemática de sistemas complejos. ¿Por qué? Porque salimos de, si querés hacer un paralelismo de la física de Newton y del management del siglo XX, y estamos pasando a la física cuántica, al management del siglo XXI. Más probabilístico, mucho más, ¿cómo puedo decirte? Con otra matemática que no es la matemática tradicional. Me encanta, hago un paralelismo a ver si nos sirve. La computadora antes era, si esto es 1, entonces hace tal cosa, si esto es 2, hace tal otra, repetí. Hoy, ChatGPT, por ejemplo, uno de los problemas que tiene es que es una caja negra. Es que con redes neuronales o lo que sea, aprendió de alguna manera en donde no hay forma de explicar humanamente cómo demonios esto funcionó. Y cuando decís física, o sea, hay forma de rastrear cómo se construyó, pero aprendió solo, de alguna manera. Sí, aprendió por prueba y error, esto está bien, esto está mal. Alguien lo entrenó a decir, esto funciona, esto no funciona, ¿sí? No es que... Lo que sí después no puedo explicar, que encuentra relaciones que yo no puedo entender, eso sí. O sea, que Ahora, encuentra, sí, cosas que yo la, no puedo interpretar por qué, no, sí. la física cuántica, o sea, yo aprendí física, tiro vertical, no, caída libre, tiro vertical, listo, aprendí eso, el péndulo, perfecto. La física cuántica para mí es otra caja negra. Y, Bueno, sí, sí, y lo tal cual. llevo a una generalización del siglo XX, trabajo en el siglo XX y trabajo en el siglo XXI, o sea, liderazgo, management en el siglo XX y en el siglo XXI. En el siglo XX habíamos aprendido que si subís la intensidad de la luz, trabajan más rápido, si la bajás, trabajan más rápido, por lo tanto, a la gente le gusta que los torturen, que les hagan cambios de la luz. Ahora, en el siglo XXI, ni siquiera podemos hacer ese experimento, porque toda esa Para. gente, ¿No dime, le crees a que podríamos encontrar relaciones que antes no entendíamos con inteligencia artificial? Y creé una cosa, fíjate que Google, que es la inteligencia artificial que más hemos usado, vos y yo por lo menos, la hemos usado hace cuántos años que usas Google. sí, sí, 25 años tenés. Y le preguntás todo el tiempo cosas distintas y hay cosas Sí. que te dice que ya las tiene guardadas y otras cosas que dice, esta es nueva. Y vos fíjate que lo que has crecido con él y él también creció con vos y encuentra cosas que vos no encontrabas. Y es muy interesante la unión de BART, o sea, la unión ya de los buscadores con la inteligencia, porque te empiezan a descubrir cosas nuevas. Entonces, una de las cosas que hoy sabemos es que las personas, de hecho, lo voy a decir en términos de marketing, yo no soy un segmento. A mí no me pueden segmentar como Fernando Cervoni, tanta edad, vivo en tal lugar. No existo. Yo tengo roles. Yo soy un segmento cuando ando en bicicleta distinto de cuando ando en auto. Y distinto el primer auto que el segundo auto. Y ese nivel de complejidad, hoy Google lo entiende y a mí me escriben cuando yo estoy buscando autos y no me escribe cuando estoy pescando, a pesar de que soy del mismo segmento. Ahora, eso todavía en marketing no nos entró en la cabeza. Porque a mí me siguen pensando, yo en la base de datos sigo siendo Fernando Cervoni. Cuando ya no soy más una unidad. Ahora, pensá eso a nivel empresa. Una de las cosas que nosotros hemos usado es, a mí mi evaluación de desempeño era por el trabajo que hacía. ¿Sí? Sí. Relaciones externas,
tus conocimientos, lo que vos sabés de cosas que no son tan útiles. Hay miles de cosas que no hemos... Es que ahí, de alguna manera, la evaluación de desempeño que hablábamos antes de estas instituciones es una mirada absolutamente al pasado, ¿no? Como que lo que no tenemos para nada es, ok, y si aparece un cisne negro, ¿estás preparado? No, el que te puede servir lo echás, Lo echaste. porque, Echaste el porque la tipo... evaluación de desempeño le dio mal al loco. Mirá en la pandemia cómo reaccionamos. Por eso, cuando vos alguna vez me hablabas de caos, por eso hay circunstancias en las que nosotros salimos con lo que tenemos en la mochila. Y lo que teníamos en la mochila no era lo que yo veía. Fíjate que en la pandemia salieron a la luz un montón de habilidades que tenía la gente que vos tenías que no las habías medido. Entonces, ese tipo de cosas, ese es el mundo del siglo XXI. Es descubrir que la gente sabe hacer cosas mucho más allá del puesto en el cual está. Tiene otras habilidades. Y además, yo personalmente me vuelvo valioso por todas otras cosas que antes no valorabas. Ahora, de vuelta, la gente dirá, pero cada vez me confunde más. Yo no puedo estudiar eso. Yo les diría una cosa, como no se puede estudiar, tenés que confiar en vos. Vos no podés saber todo. Con lo cual lo que tenés que tener es confianza en que vos vas a poder. Esto parece que fuera una autoayuda, ¿eh? Tú puedes, tú puedes. No es así. ¿Qué te da confianza que vos podés? Que vos sos una persona íntegra, que te preparás, que sos curioso, que entendés lo que pasa en el mundo. Entonces, yo tengo la impresión de que va a haber dos tipos de personas. Los que quieren estar seguros que van a trabajar para otros. Porque hay espacio para los tipos que quieren estar seguros, ¿no? Pero eso va a ser mal pagos. La seguridad la vas a pagar con el tipo de trabajo y con el sueldo y con el aburrimiento. Y va a estar la gente que está dispuesta a vivir una vida plena, a explorar el mundo, a tenerse confianza, a estar conectado, a equivocarse y reponerse. Y ya te digo, te estoy diciendo esto en primera persona, nosotros hemos tenido que cambiar tanto en estos últimos años. Y lo que tenemos hacia adelante no se parece en nada a lo que tuvimos atrás. Y hay dos opciones, o abrazás eso o te pones a llorar. Eh, Me gusta. Ahora, de alguna manera, a ver, ves hacia adelante, bueno, me imagino mucha gente viéndonos ahora diciendo, me voy corriendo a abrazar mi trabajo, no quiero perderlo, quiero esta seguridad porque lo otro es impredecible, ¿no? Pero también lo veo como una... vuelvo al estudio del caso, ¿sí? Que a mí yo no estudié, no hice mi carrera con método del caso, me apasionó después, ¿no? Pero es como un proceso de autoeducación con método de caso en vivo, ¿no? Tal Es, cual. ok, yo voy a hacer esto porque o me va bien o aprendí un montón de cosas. Lo importante es el proceso. Lo voy a ir conversando con gente alrededor mía que me ayuda a discutir el método del caso, pero voy a tomar mis propias decisiones. Porque además, si alguien lo hizo en el pasado, si alguien logró el resultado en el pasado, lo puedo lograr hoy también. Es esa confianza de que tenemos distintas habilidades, pero hay gente que sorprende siempre, ¿no? Te lo pondría en otro término. Para las cosas nuevas, ¿quién sabe lo que hay que hacer? Claro, pero antes había, bueno, tiene que ver con esto del especialista, ¿no? Había un Los especialista. especialistas para cosas nuevas, no. Claro, es Entonces, el que más... Sí, antes las cosas nuevas venían dentro de un paquete donde la experiencia, pero ahora yo te lo pongo así, y por eso piensen un poco en la pandemia. ¿Quién sabía lo que iba a pasar en la pandemia? Nadie. Estábamos todos igualados, con lo cual era un tema de actitud. Era un tema de actitud y de qué tenía en la mochila. Si yo era capaz de agarrar mis clases y pasarlas a Zoom,
ganaba. Pero la pregunta, ¿quién sabía hacerlo? ¿Cuántos sabían hacerlo? Pocos. Ahora, si yo me quedaba diciendo, ay, pero yo estoy acostumbrado a la clase y no sé hacer Zoom, bueno, a ver, es un tema de actitud. ¿Por qué? Porque si yo lo que creo es que yo para poder trabajar en el mundo tiene que hacer lo que yo sé hacer, ahora, eso sí está muerto. Ahora, tenerle miedo a eso es tenerle miedo a la vida. Porque cuando vos nacés no tenés escrito el futuro. Entonces, salgamos de estas seguridades, que yo puedo comprar seguridades afuera. La única seguridad, y esto no es autoayuda, esto es actitud. La única seguridad es saber que yo me va a ir bien o me va a ir más o menos, pero yo lo único que tengo que hacer es encontrar la forma de darle vuelta a problemas nuevos, todo el tiempo. Supongamos que tenés adelante a una persona de 30 y piquitos, alrededor de 30, que tenía su plan, ¿no? Que estudió una carrera tradicional y que se recibió y que entró a una multi tradicional, no sé cuál, y le fue más o menos bien, pero es como esa edad en que nos empezamos a dar cuenta. En realidad, tal vez cuando nos empieza a ir un poquito bien y sentimos que no hacemos tanto. O sea, nos va bien porque vamos todos los días a trabajar, porque, no sé, le damos ok a SAP cada vez que le tenemos que dar, o porque hacemos reuniones de las que todos nos quejamos. No estamos agregando valor. Si un día no vamos nunca más, la empresa va a seguir. No sé por qué me están pagando. Empieza una mini crisis o una mega crisis de, de valor, antes la llamábamos la midlife crisis, pero esa persona que empieza como a despertarse, ¿no? Como a darse cuenta de que la matriz es eso, la matriz de Neo, ¿no? Es eso, estar siempre en la corporación, haciendo siempre lo mismo y empieza a decir, pucha, ¿y si esto no es la vida? ¿Qué, qué son los primeros pasos que le dirías a una persona así, que de investigación o de hacer o de pensar? Bueno, a ver, cuando vamos a hablar de los 30 años es más o menos la edad de mis hijas y mis sobrinos, y es muy distinto de los 20 y muy distinto de otros lados, ¿no? ¿Yo qué noto? Noto que tienen demasiadas opciones y que al tener tantas opciones y no están conformes con nada, básicamente porque todo, a ver, siempre hay otro jardín que está más verde. Entonces, el punto importante acá es, ojo con el tema de comprar otros jardines. Todos los jardines son complicados. No hay ecosistemas mejores que otros. De hecho, miren que la gente dice, no, esta empresa me va a ir bien, esta empresa es buenísima. Hoy todas las empresas tienen problemas por suerte, porque viste que hay momentos que surgen algunas que parece que fue Disney, y lo digo a propósito, Disney es una Sí, empresa sí, que ha tenido casualmente. serios problemas. Serios problemas, como cualquier empresa, es lógico que una empresa como Disney tenga altos y bajos porque el mercado le cambia y no habla mal de Disney. Dice que son normales, que son gente buenísima, pero que está. Entonces, es muy importante esto de si vos lo que vas a buscar es una carrera donde vas a seguridad y no tengas problemas, yo lo primero que te digo es, estás en problemas. Lo primero que les digo es, no hay carreras exitosas que vos puedas elegir y acomodarte ahí. ¿Sí? Hay Lo que estás negocios diciendo, hay una frase divina ahí. Buscar no tener problemas es garantía de tener problemas. más adelante. O sea, O estás sea, simplemente posponiéndolo. estás siempre posponiéndolo. O sea, es como que yo siempre digo, ¿quiénes no tienen problemas? Los que están aislados del mundo. Entonces, si Es vos estás que aislado del mundo, estás en ahí un ecosistema. también escuché a más personas que antes con esa fantasía. Qué ganas de irme a una isla desierta o a Bali o a la costa de Brasil y vivir de cocos y ananás. Eh, ¿No te dan ganas de mandar todo al demonio y decir, ¿para qué tanto esfuerzo?
Cualquiera que haya ido a una playa sabe que en la playa está lleno de mosquitos, hace calor, no tenés internet, no tenés agua. Lo que quiero decirte es, y acuérdense, ¿se acuerdan de la Casa de Papel que estaban, dos que estaban en una isla paradisíaca? Dice, no, nos aburrimos. A ver, yo entiendo que hay ciertos momentos, pero vivir de vacaciones no es tan bueno. Entonces, yo entiendo este tema de que siempre, ya te digo, el tema es este que digo, el otro está en el lugar más verde y a mí me encantaría estar donde no estoy. Entonces, hay que tener cuidado con idealizar los estados. ¿Por qué? Porque hay gente que vive muy bien siendo nómade digital y viviendo en un lugar donde no está. La pregunta es por cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque vos sos nómade digital en una época de la vida. No sé cuánto tiempo querés ser nómade digital. Vos hubo un tiempo que me acuerdo que estuviste trabajando desde un paraíso un tiempito. Un tiempo, un rato está bien, pero no podés vivir ahí. Es que, en definitiva, lo que, por lo menos lo que yo aprendí, que lo que más valoro es la libertad. No es ir a esa playa a trabajar desde ahí, sino es saber que si quiero ir, puedo ir. Bueno, Es elegir. ahí está el tema de las opciones. El tema Ok. es, ¿cuándo podés elegir? Cuando haces cosas que valen la pena, cuando haces cosas valiosas. El único que puede elegir es el que tiene un valor tan bueno que puede hacerlo donde quiere, porque genera ese valor. Y ese valor a veces lo puede generar de cualquier lugar. Pero para hacer Ahí, eso hay que saber hacer algo muy bien. claro, ok. Entonces hay que ser valioso para poder elegir, para poder ser feliz, de alguna manera. Es como una... Bien, eso corto plazo. Ahora, en el largo plazo tenés que ser valioso y reinvertirte todo el tiempo. Y eso vos sabés que es un laburo terrible. ¿Por qué? Porque tanto vos y a mí, que trabajamos en temas de cabeza, cuando terminaste de escribir un libro, ya la gente dice, bueno, pues ese ya lo conozco. Si bien vos seguís bebiendo Soy Solo, para mí es una maravilla, pero lo que quiero decirte, para vos, vos te aburriste ya de Soy Solo. No digo eso, Sí, sí, sí. pero bueno, entonces, y a mí cuando me escuchan una vez me dicen, bueno, bueno, ya eso lo escuché, vení, tráeme algo nuevo. Y yo te digo, mirá, no sé si puedo hacer algo nuevo, porque no es tan fácil. Mirá los Rolling Stones, hay muy pocos artistas que han podido hacer cosas nuevas. La mayoría está cantando como Fito Páez, lo que cantó hace 20 años. Entonces, a ver, acá hay un tema que es importante, es no, hay que comprarse, hay que pensar mediano y largo plazo, no corto. Entonces, vos podés vivir en una playa un tiempo, ¿de qué vas a vivir toda tu vida en una playa? Y la otra cosa importante es, inclusive los que viven de renta se aburren. Emiliano Cargeman, que es el de Satellogic, siempre contó que él hizo una compañía, la vendió y después se puso a manejar guita y se aburrió, entonces hizo otra compañía. ¿Por qué? Porque, ojo con esto, la vida es larga, uno vive de muchas cosas, no solamente de plata, y es muy bueno poder empezar a decir, bueno, ¿cómo sigo agregando valor? ¿Qué es lo que me gusta hacer? Y va mucho más allá del trabajo que haces, es qué relaciones tenés, cómo creces, cómo haces un montón de cosas. Me encanta y aparte, bueno, ahí rescato y lo relaciono con otra cosa, esto de qué relaciones tenés, cómo creces, cómo acompañás a otros a crecer, ¿no? Cómo el impacto que tenés en otros y lo relaciono con algo, con el opuesto, el daño que nos hace compararnos, ¿no? Todo lo que decías del césped del vecino, que tenemos que dejar de mirar para afuera y mirar más para adentro, pero de vuelta, no en un sentido de autoayuda, sino en un sentido de el otro tiene sus despelotes, tiene sus logros, tiene su capacidad, enfócate en la tuya. Eh, Y lo que vos hablas de capacidad relacional, mira, yo te diría, el valor de una persona es el valor de sus relaciones y sobre todo las relaciones cercanas. Con todo, en el sentido, cercanas en un sentido amplio, en el sentido no solamente con la familia. Las relaciones cercanas es cómo se relaciona con sus clientes, cómo se relaciona con sus principales proveedores, las relaciones cercanas. Y eso, para mí,
es una de las claves que hemos perdido con este tema de la, llámese, digitalización. Ok, ¿Por qué? Porque tendimos a pensar que todo era medio transaccional. Entonces, y de corto plazo. como que nos fuimos de mambo con el... A ver, me acuerdo, no sé, en el año 90 mandábamos un memo, llevábamos un memo en mano, después un fax, después el mail, después automatizamos el mail y de repente nos encontramos con que hacemos todo automático y hay que, o sea, pensamos que había un mundo perfecto de ese lado, en donde todo iba a ser automático, donde los bancos no iban a tener reclamos, donde bueno, la compañía de internet iba a andar siempre bien y no iba a necesitar atender. Y ahora todos, como personas, como empresas, nos damos cuenta de que hace falta ahí un, un corazón, ¿no? Un humanito. Mira, te lo pondría así. Es el principio de la termodinámica que dice que cada vez que yo transformo energía pierdo algo y tengo rozamiento. En Ok, ese, en el sentido de decir, en cualquier transacción termodinámica aumenta la entropía. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar todo el tiempo generando valor, 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 valor. En un momento vienen cosas, viene dolor, viene cansancio, viene que me equivoco. Entonces, hay ciertos temas que nosotros hemos querido borrar porque nos parecían incómodos, ¿no? Decir, bueno, eh, a ver, en las empresas a veces hay que bancarse a hacer cosas que no sirven. En las organizaciones y hay que estudiar cosas de memoria, bueno, sí, a veces eso tiene valor, eso equivocarse y volver, tiene, las veces que vos y yo nos hemos equivocado, que nos fue mal con un cliente, duele, pero nos hizo mejorar. Entonces, yo, a ver, acá quisiera ser un poco más, parece de viejo vizcacha en el sentido de decir, no, chicos, bueno, sufran, tengan dolor. No, yo lo que quiero decir es, la vida es eso. Entonces, no podés comprar seguridades, no le creas a nadie que la tiene clara todo el tiempo. Sí hay mejores caminos y peores caminos, pero ojo con cuál es el mejor y peor para vos. Y esto que siempre hablamos, que es el origen de nuestras charlas originales, que es el mundo es complejo en el sentido de que está lleno de muchas interacciones que no dominamos y que va mucho más allá de nuestro sistema formal, ¿no? En el sentido de que, fíjate que pasó algo en Medio Oriente y muchos les ha cambiado la vida. Entonces, no lo teníamos en el radar que eso nos iba a complicar, bueno, pero a ciertas personas les ha complicado la vida. Entonces, el intentar controlar y tener la vida clara y decir cómo no me voy a equivocar y tener todo claro, me parece que es un mundo perdido, es un Garantía de lugar fracaso. para apuntar, sí. Me encanta, me encanta. Fer, súper interesante, me quedaría 80 horas más. Contame si alguien quiere consultarte algo o cursar con vos, estudiar con vos o algo. ¿Cómo puede ubicarte o en dónde o qué debería hacer? Bueno, yo estoy como Fernando Cervoni en LinkedIn, yo acepto a todos, @fcerboni en Twitter. No soy un tuitero y original, pero tuiteo muchas cosas. Trabajo en San Andrés, ahí me pueden ubicar en la Universidad de San Andrés, en la Escuela de Negocios, y siempre te pueden escribir a vos si vos tenés mi contacto. También, siempre, y la verdad que es un placer poder hablar incluso de cosas pavas con vos. Así que esta entrevista me encantó, Fer. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos y un placer poder estar en contacto con toda la gente que te sigue.